¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos el informante. Quiero mostrar al tiro la frase que tenemos aquí en nuestra pantalla. ¿Qué significa cartel? Convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial. Es la definición que se hace en términos formales de lo que nosotros conocemos como los carteles o cárteles, como le dicen algunos, y que establecen esta forma de ponerse de acuerdo. Es indignante, es absolutamente abusivo el que determinados sectores productivos lo hagan, perjudicando al consumidor. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué tan común es? ¿Cómo funciona? ¿Cuán intrincadas pueden llegar a ser las fórmulas? ¿Cuánto cuesta pillarlos? ¿Y qué pasa cuando los pillan? ¿Cómo se compensa a los consumidores? Y si efectivamente pagan como tienen que pagar, como cualquier chileno que cometa un delito. Bueno, de eso vamos a hablar en los próximos minutos en este programa del Informante, en vivo por TVN, TV Chile, 24 horas y 24horas.cl, con los invitados, el economista Claudio Agostini. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Está el abogado Juan Cristóbal Gumucio. Gracias, Juan Cristóbal, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Y el presidente de la Corporación de Defensa de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón. Muchas gracias por estar aquí. Nuestro equipo de El Informante preparó una nota que es muy clarificadora sobre el episodio que estamos viviendo. Se ha dicho el más grave, colusión 3.0. ¿Qué tan potente es? ¿Cómo nos pega? ¿Y cómo partió? Bueno, vea la siguiente nota. ¿Qué les pasó a los señores de las compañías CMPC y SCA Pisa, que tienen el 90% del mercado del papel higiénico, las servilletas, las toallas de cocina y los pañuelos desechables? Que según la Fiscalía Nacional Económica, durante más de 10 años estuvieron operando con un cartel que se asignó cuotas de mercado y fijó los precios de estos productos de primera necesidad. Se coludieron, se pusieron de acuerdo, atentando contra la libre competencia, el pecado el más grave en este tipo de delitos. Un grupo de ejecutivos de ambas empresas se juntaron sin dejar rastros. Sabemos que utilizaban correos falsos, con frases como «seguimos viendo grandes distorsiones en los precios acordados», que hablaban por teléfonos de prepago, que se citaban en una sede de una compañía de bomberos y que el año 2011, cuando supuestamente decidieron poner fin a la aventura, tiraron los computadores al canal San Carlos. No se sabe si alertada por la Fiscalía o por prácticas similares en sus filiales de Perú y Colombia, la papelera de los Mate inició una investigación interna con una empresa experta en detección de fraudes. Así, descubrió que varios de sus ejecutivos participaban de la intriga. Los hizo confesar y los mandó a su casa con la indemnización correspondiente. A todo evento, como decía el contrato. Eliodoro Mate, presidente de CMPC, pidió perdón y aseguró que no sabía nada. Aunque pocos le creen, lo cierto es que él no está en el directorio que mira mes a mes esta filial que se llama Tissue y que es una de las 4 que tiene la papelera. En el directorio de Tissue se sientan su sobrino Jorge Larraín, su hijo Jorge Mate, su hermano Bernardo Mate, Hernán Rodríguez, Gonzalo García y Jorge Hurtado. El presidente Arturo Maquena y varios gerentes ya están fuera de la compañía. La noticia impactó en muchos frentes, uno de ellos las acciones. Furiosas deben estar las AFP que tienen acciones en CMPC. Capital, Cuprum, Habitat, Plan Vital y Provida, más bancos como el Santander, Itaú, Vice y Chile, además de los fondos como Moneda, Scotia y Euroamérica. Por ello, los chilenos no solo pagaron un precio más alto por el confort durante una década, sino que además están perdiendo patrimonio al caer el valor de las acciones. 700 millones de dólares hasta ayer. En el caso del otro coludido, la empresa Pisa, y cuyo dueño al momento de iniciarse la colusión era Gabriel Ruiz Tagle, la postura no ha sido la del perdón, sino la de víctima. Una estrategia del tipo, a mí me presionaron y no me quedó otra. ¿Qué les ocurrirá a los responsables? Ambas empresas se acogieron a una posibilidad que otorga la ley, la delación compensada. Y se acogieron con todo al interior, incluidos los ejecutivos que montaron la operación. Entonces, ¿habrá pagos al fisco? ¿Compensaciones a los consumidores? ¿Habrá cárcel para los responsables? De esto debatimos ahora en El Informante.
Sería bueno dejar claro, y me parece que es importante hacerlo, que fueron invitados a participar de esta conversación, fueron invitados a participar de este programa representantes de la compañía manufacturera de papeles y cartones, MPC, declinaron sin embargo la invitación del informante, no están por lo mismo sentados esta noche aquí en el estudio. ¿Les sorprendió esta colusión? Parto contigo. A mí me sorprendió la forma, porque es una acción concertada con mucha acción para evitar que no se detecte. O sea, lo que se mencionaba recién en la nota, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que se usen teléfonos de prepago, que se manden vía parte de matrimonio disfrazado los precios a las casas de los ejecutivos. O sea, es una acción concertada que requiere muestra una intención de delinquir, de robar. Esto es robar, colusión es robar. Y para tratar de que no te detecten. O sea, la Fiscalía tiene atribuciones, por ejemplo, para pinchar teléfonos. Pero claro, si la Fiscalía pincha los teléfonos de los ejecutivos, no iban a encontrar nada porque tenían un teléfono prepago. O sea, yo creo que aquí lo más notable es lo concertado y lo sofisticado para evitar que te pillen. Voy a entrar en la mecánica en un segundo más, pero antes me gustaría también, abogado, tratar de entender, porque muy probablemente muchos están haciendo la misma pregunta, ¿cuántas empresas podrían eventualmente estar haciendo lo mismo? ¿Cuántos sectores productivos, al menos en Chile, podrían eventualmente estar haciendo lo mismo? Y lo que pasa es que no los hemos pillado, no los hemos descubierto. Como no lo hemos pillado, yo tampoco sé cuántos pueden estar haciendo lo mismo. En la teoría del mundo de la economía, o del derecho, ¿existe alguna idea? Si es muy común, en realidad esto es en el margen. Yo te voy a hablar a partir de mi experiencia profesional más bien, que mi impresión es que en general cada día en Chile hay más conciencia de la ilicitud de un cartel. Y de nuevo, yo creo que es raro, no es la regla general. O sea, yo creo que pensar de que la regla general es que las empresas se coludan, creo que es un error. Yo creo que hay empresas que se coludan, sin duda. Hay más empresas que se coludan que las que son detectadas, sin duda. Pero que de aquí a uno considere que la regla general es que las empresas se coluden, yo creo que no. Yo creo que en general ha habido un proceso en Chile, y creo que en eso ha sido importante el rol que ha tenido el Tribunal, la Fiscalía Nacional Económica, de ir generando conciencia de que esta cuestión es grave. Ahora, la conciencia eventualmente puede derivar en buscar formas más alambicadas, como bien dice Claudio, para evitar que te pillen y no necesariamente no hacerlo. Sí. O sea, tomar conciencia de esto no necesariamente significa que no lo haces, sino que a lo mejor evita que te pillen, que es distinto. Se hacen esfuerzos para evitar que te pillen, que es lo que vimos ahora, pero es cierto que no sabemos cuántos hay y es difícil, pero un dato así que a mí me impresionó mucho en su momento, cuando se detectó el cartel de la farmacia, el Diario Financiero, el año 2009, hizo una encuesta entre abogados, expertos en libre competencia, y la pregunta era bien específica. ¿Usted en su práctica profesional ha visto que la colusión es frecuente, poco frecuente, infrecuente? Esa es la pregunta, la pueden revisar en el Diario Financiero. 45% de los abogados en su práctica profesional dijo el 2009 que era frecuente o muy frecuente. Y es un número bien impactante, bien impactante. O sea, hay gente que se dedica a esto, que está con sus clientes en la oficina, y 45% el 2009, puede haber cambiado radicalmente precisamente por estos casos, encontraba que era frecuente o muy frecuente. ¿Cuánto de lo que afecta a los consumidores deriva precisamente de comportamientos de esta naturaleza? Digo, de sectores que se ponen de acuerdo y se coluden. Bueno, los consumidores son los principales afectados en cualquier tipo de colusión. Empresas de menor tamaño u otras empresas que sean afectadas son puntuales. Al final, en toda colusión, el afectado principal es el consumidor. Y eso es lo que nos demuestra y lo que queda demostrado de los daños que se le producen, que son gigantescos. O sea, lo de la farmacia hoy día queda minimizado comparado con el de los pollos y con el de los papeles. Es mucho menor. Pero esto tiene una consecuencia. Yo sostengo de que tenemos un mercado cartelizado. Precisamente nuestra economía está cartelizada. ¿Por qué? Porque hay una gran concentración económica, hay grupos que están tomando posición dominante en el mercado y donde en todas las áreas del mercado tenemos 2 o 3 operadores, no hay más. Entonces, el paso a la colusión cuando tenemos tan poca competencia está a la vuelta de la esquina. Ahora, concentración de mercado no es lo mismo que colusión, y es bueno aclarar eso. La concentración de mercado se puede dar por montones de razones económicas que son distintas al de deliberadamente ponerse de acuerdo para copar el mercado. Lo otro que nos sorprende y que creo que en este caso, y como lo decía Claudio en este momento, es precisamente lo sofisticado.
la verdad es que estábamos al frente de un cartel que actuaba al estilo siciliano. Déjeme preguntarle, perdón. Esa es la verdad. Hernán, ¿tiene sospecha de algún otro sector que eventualmente pueda estar Yo participando tengo en corrupción? sospechas de que hay muchos sectores que pueden estar en la misma práctica. Tú puedes ver, mira, y uno mira los mercados, cómo están actuando. ¿Cuántos son los que dominan el 98% de las telecomunicaciones? 3. Y tenemos probablemente los costos en telecomunicaciones más caros de Latinoamérica. Tenemos eso. Tenemos el cemento, donde hay otra área donde también siempre ha habido una sospecha y una duda. Tenemos, aparte de las farmacias, el área supermercadista. Ya vimos el tema de los detergentes. Hacían compras en conjunto y después se repartían las cuotas para poder ponerle los nombres de la marca propia. O sea, hemos tenido una cantidad de señales de que el mercado no está funcionando bien, precisamente porque no hay competencia. Déjeme agregar un elemento adicional. Sí. A mí me molesta un poco cuando se tiran estas acusaciones un poquito al voleo, porque creo que a veces uno tira como una manta de duda en general de que las distintas empresas pueden estar cartelizadas porque han habido casos donde ha habido carteles, en otros casos puede que hayan habido carteles afuera, pero tirar así como al voleo de que distintas áreas o industrias están cartelizadas porque simplemente son pocos los que están participando, yo creo que es un paso que no me parece que corresponda darlo. En ese sentido creo que cuando hay casos de carteles que son graves, que sin duda que yo creo que hay más que los que se han detectado, y posiblemente lo que va a ir pasando es que te vas a encontrar con que en el tiempo van a ser más difíciles de detectar porque hay más conciencia que es ilícito. O sea, quizás 15 o 20 años atrás, de repente te encontrabas con carteles que hoy día no te los vas a encontrar porque es una cuestión que ya todo el mundo sabe que eso no se hace. Y la mayoría de las empresas yo creo que saben que no se hace y no lo hacen. Y cuestiones que antes quizás pensaban que se podían hacer, hoy día no lo hacen. Perdona, déjame plantear esto porque creo que es interesante, a ver si lo podemos revisar en el siguiente bloque de inmediato, pero una de las grandes dudas que hay y que queda instalada a partir de que se conoce este caso es cuánto realmente podía conocer el dueño de la empresa, lo que realmente ahí estaba pasando. Dio una entrevista al diario Mercurio el fin de semana, dijo que él no sabía, que probablemente la gente no lo iba a creer, es lo que se denomina la noticia deseada. Muchos en realidad pareciera que podrían pensar o querer pensar que él sí sabía. Vamos a recordar su perfil a la vuelta de la pausa para poder entender también quién es este personaje y por lo tanto qué representa esa empresa y cómo pudo haberse dado este episodio. Breve pausa en el informante, vamos a hablar del Grupo Mate y lo que ha representado también este caso de colusión de los papeles. Volvemos de inmediato. Estás... Estamos de vuelta y dejamos pendiente algo que es clave, porque cuando hablamos de una empresa hay que ponerle cara, nombre, apellido y saber quién está detrás de esa empresa y cuán responsable es también el propietario, la figura. Eleodoro Mate dio una entrevista hace unos días al diario El Mercurio diciendo que no sabía nada de lo que estaba pasando con esta colusión del papel. Son dos empresas, miremos primero el perfil de uno de ellos. En este caso, este personaje, que no es cualquier empresario en Chile. Empresas CMPC se caracteriza por tener una marcada cultura organizacional, cuyo sello es la palabra empeñada, la honestidad, el trabajo bien hecho y el esfuerzo personal, valores que son compartidos por toda la organización. La declaración de principios de CMPC. Fundada en 1920, el patrimonio de la compañía era de 8.200 millones de dólares al 31 de diciembre del año 2014. Con plantas de producción en 8 países, cuenta con casi 17.000 trabajadores. Durante el año pasado registró ventas por 4.846 millones de dólares en 45 países. Es la piedra angular del Grupo Mate, uno de los clanes más poderosos e influyentes de Chile. Este aumento de producción de 30.000 toneladas de celulosa requiere de una cantidad muy apreciable de explotación de madera. Fue la primera aparición de Eleodoro Mate Larraín en televisión nacional. El presidente de CMPC no acostumbra a dar entrevistas, pero cuando tiene algo importante que decir, lo hace sin ningún problema. El presidente de la papelera le reprochó a Lagos las reformas laborales aprobadas el año pasado.
Quisiéramos creer que ello se debió al periodo preelectoral y estamos ciertos que en lo que resta de su gobierno será posible avanzar en profundas reformas que estimule a los chilenos a despertar su vocación emprendedora basado en la confianza en sí mismos y en sus propias capacidades, y no en una labor asistencial y protectora exagerada por parte del Estado. Eliodoro Mate es hermano de Patricia y Bernardo, todos hijos de Eliodoro Mate Osa, el patriarca del clan. Según la revista Forbes, cada uno posee una fortuna de 2.500 millones de dólares, con negocios en el área forestal, construcción, inmobiliario, portuario, telecomunicaciones y la banca. ¿Qué concepto tiene de la familia Mate en general? Muy bueno. Conozco mucho a la Patricia, conozco a Bernardo, conozco a Eliodoro. Creo que es una familia bastante ejemplar que ha hecho mucho por Chile, no solo en el mundo privado, sino que también en el mundo público. No hay que olvidarse de las escuelas Mate, del CEP y de los grandes aportes que hacen a todo tipo de obras de desarrollo social en Chile. CMPC tiene casi 500.000 hectáreas de bosques plantadas en Chile. Un negocio que representa un flanco abierto para la compañía. Esto por reclamo de parte de comunidades indígenas por supuestas compras irregulares de tierras. Denuncias de los Mate por ataques incendiarios. Crear imágenes comunicacionales para engañar a la opinión pública me parece francamente detestable. Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, Eliodoro Mate también es el presidente del CEP, el influyente centro de pensamiento político. Y lo religioso es cercano a los legionarios de Cristo, un vínculo que comenzó cuando conoció al sacerdote John O'Reilly, hoy condenado por abusar sexualmente de una niña del Colegio Cumbres. Cuando el padre John O'Reilly logra acercarse a Eliodoro Mate, al rucio, como le dicen algunos que lo conocen y que otros que no lo conocen, pero que se quieren jactar de que lo conocen, abre las puertas completas de la élite en Chile, porque a partir de ahí mucha gente quiere conocer al padre John O'Reilly. ¿Por qué? Porque es cercano a Eliodoro Mate. Un gran actor, Hamilton, que se debería ir a Hollywood. Recién comenzaba el escándalo por el caso Canadima, cuando la esposa de Eliodoro Mate, Pilar Capdevila, sorprendió con esta declaración. Tiempo después, su marido se reunió en privado con el fiscal nacional, Sabás Chaguán. Tuvieron una posición de bastante soberbia, al punto de que hasta el día de hoy nunca se han pronunciado y nunca han reconocido que hicieron algo indebido frente a las víctimas. Frente a este daño, eso es un acto limpio de encubrimiento. Tratar de frenar una investigación judicial, oficial, penal en marcha por delitos en ese momento bastante graves y tratar de ejercer el poder de la familia Mate para lograr que esto se parara. Hace poco, la Universidad Adolfo Ibáñez realizó un estudio que determinó que CMPC era una empresa poco transparente en sus operaciones. Nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio donde tomamos algunos indicadores del reporte que hace Chile Transparente. Como primer dato, CMPC aparece, ¿no es cierto?, en ese track que se hace transparencia, que se hace el track del 2014, aparece como una de las empresas menos transparentes. Justo cuando cumple 70 años, Eliodoro Mate enfrenta el caso de la colusión que afecta a CMPC. Aunque el empresario pidió perdón y dijo sentir una gran responsabilidad y un profundo dolor, hoy recibió un nuevo golpe. La Comisión de Ética de la SOFOFA suspendió la emblemática papelera fundada por su padre. Y varias filiales de la compañía están siendo investigadas por el mismo delito en otros países. Claudio Agostini, hay quienes dicen que es muy difícil que un empresario, además de la talla de Eliodoro Mate, con lo emblemático que ha resultado, no supiera lo que estaba pasando en una de sus filiales, sobre todo además por la cantidad de tiempo en que se efectuó esta colusión. ¿Es verosímil esa versión? ¿Es posible que una cosa así ocurra? Es decir, que su propietario no se entere a pesar de la cantidad de tiempo. Pues a ver, siempre es posible, ¿no es cierto? Pero es cierto que genera una pregunta respecto al rol de los directorios, a la responsabilidad de los directorios, no solo en este caso, o sea, si uno lo extiende a otras empresas en Chile, la Encargo ha sido condenada por colusión en Estados Unidos y en Europa, Sudamericana de Vapores ha sido condenada en Estados Unidos y en Europa, CMPC está siendo investigada en varios países, aquí tenemos varios casos de empresas grandes chilenas en carteles internacionales con directorios de mucha gente conocida, y la pregunta es legítima, es cuánto sabía el directorio, cuánto pudo haber sabido.
En un caso tan sofisticado como este, donde hay tanto esfuerzo de esconder la evidencia, incluso tirando los computadores al río, uno esperaría al menos que el directorio hubiera hecho las preguntas correctas. Y en algún momento, ojalá el tribunal, yo no sé si tiene atribuciones, Juan Cristóbal puede saber mejor que no, pudiera inspeccionar las actas del directorio. Porque, por ejemplo, si yo veo una participación de mercado estable en el tiempo, durante 10 años, con distintos shocks económicos que ocurren, cuando entra una empresa sueca grande, y se compra a mi competidor chico, así que tengo un competidor al frente distinto, hay cosas que deberían pasar en los precios, en las personas de mercado, y si yo estoy en el directorio y veo que no pasan, por lo menos debería hacerme la pregunta, y yo quisiera ver en el acta que esas preguntas se hicieron. Ya, ahora, si los ejecutivos le escondieron las respuestas correctas al directorio, puede ser, por supuesto. Ahí hay dos cosas, déjame preguntarte, Juan Cristóbal, porque esto es clave. Primero, una de las críticas que se escucha comúnmente en Chile es que los directores deberían reunirse más seguido de lo que realmente lo hacen, porque si se reúnen, por ejemplo, una vez al mes, las posibilidades, digamos, de que el gerente al directorio no le entregue toda la información o que el directorio no haga todas las preguntas es muy probable. Segundo, que también tenemos un problema de cómo designamos a los miembros del directorio, que muchas veces terminan siendo personas que piensan muy parecido al propietario y por lo tanto tampoco hacen las preguntas, ni se cuestionan, ni se generan los debates dentro del directorio. ¿Cómo están funcionando los directorios hoy día que no se hicieron pareciera a las preguntas que debieran haberse formulado durante 10 años? A ver, yo no sé si se hicieron o no se hicieron las preguntas, porque no lo sabemos. Por eso digo, que pareciera que no se hicieron durante 10 años. Puede que se hayan hecho. El tribunal puede pedir la acta de directorio, supongo. Sí, el tribunal tiene facultades para pedir acta y también lo puede pedir la Fiscalía, y probablemente la Fiscalía pidió un montón de antecedentes. Una cosa un poquito más, saliéndonos del caso, pero hay un balance que es difícil de medir, que es cuánto se le pide al directorio que se involucre en la administración y cuánto del directorio tiene que estar dedicado a la parte más de estrategia de la empresa, porque tú tienes, cuando se produce un escándalo, viene rápidamente un ataque a los directores de que no hicieron su trabajo de estar encima de la administración. Así es. Y los directores, a su vez, responden con patrimonio personal, tienen una serie de deberes. O sea, el cargo de director cada vez yo creo que es más oneroso. Ahora, si es que ellos empiezan a hacer una fiscalización muy encima y hacer mucho micromanagement de la compañía, puede que pierdan su rol estratégico. Entonces, puede que al final del día este balance, que no sé cuál es la respuesta correcta, cuánto fiscalización que tiene que haber y cuánto de su mirada más estratégica debe haber en un directorio. Entonces, creo que a veces ocurre que cuando tú tienes un gran escándalo de esto, quieres ir detrás de los directores y hacerlos pagar por un problema que tuvo la compañía, y hasta qué punto fue negligente o no su actuar, es algo que cuesta poder determinarlo. Pero la investigación sí podría avanzar en poder hacerlo, digo, pidiendo las actas, por ejemplo, ¿se podría saber o no necesariamente? Este caso, aquí lo que se está discutiendo no es un problema de gobierno corporativo, por lo menos en el caso de libre competencia. Acá lo que hubo es un caso de colusión en donde se destapó por el directorio, se acusó ante la Fiscalía Nacional Económica, se le entregaron un montón de antecedentes y se presentó un caso de libre competencia. Si es que el directorio fue o no más o menos diligente en haber detectado esta colusión antes o después, no es parte de la discusión que vamos a tener en este tribunal. Ya, pero si queremos discutir si sabían o no sabían, si lo indujeron o no. O sea, aquí falta todavía, es cierto, nos falta mucha información por saber, no solo las actas, los testimonios de los ejecutivos. Sí. Si fueron mandatados por el directorio para esto, si no fueron mandatados, pero ellos sí informaron. O sea, aquí es cierto que esto no es un tema de discusión de gobierno corporativo, estoy de acuerdo contigo, pero cuando uno mira otros casos, por ejemplo en Estados Unidos, la colusión entre Sotheby's y Christie's, las dos empresas de remates de obras de arte, Alfred Taumann era el presidente del directorio y terminó preso, porque se probó que él sabía y que él era parte del acuerdo, implementado a través de los ejecutivos, pero por su rol terminó preso. Por eso yo creo que lo que dice el directorio de ese CMPC es no creíble. Es muy difícil que en 10 años el directorio no haya tenido alguna señal, y como lo dice Claudio, hay 10 años en que se mantuvo permanente la participación de mercado. ¿Cómo el directorio va a ser tan irresponsable en su deber? Porque aquí está faltando, es un notable abandono del deber de un directorio.
que lo mínimo que tiene que hacer es interiorizarse del funcionamiento de la empresa. Salvo que deliberadamente le hayan estado mintiendo al director con la entrega de información durante las reuniones. Exactamente. Que podría pasar. Que podría pasar. Déjame, Pero tengo pendiente otra cosa todavía, porque vimos el perfil de Eleodoro Mate, pero nos falta el perfil del otro personaje, que además, según la misma fiscalía, es que empezó a participar de las reuniones. Dame un segundo, Hernán, dame un segundo. Que es Gabriel Ruiz Tagle, que empezó a participar de estas reuniones al comienzo de esta colusión, según la presentación que hace la fiscalía, y por lo tanto figura clave también en este episodio. El perfil de Gabriel Ruiz Tagle lo revisamos a continuación. Gabriel Ruiz Tagle Correa aparece como el creador de la maniobra de colusión junto al gerente de la papelera, Jorge Morel. Sin embargo, el expresidente de Colo-Colo y exministro de Deportes del gobierno de Piñera contradice a la fiscalía. Como dije, he participado en ningún acto de colusión. Ruiz Tagle partió en el negocio de los papeles en 1973, invitado por su amigo Arturo Mate, con quien se peleó, llevándose a parte clave de sus trabajadores para formar PISA, la empresa hoy acusada de colusión. Ruiz Tagle, de 62 años y una fortuna por sobre los $200 millones, milita en la UDI, que hace pocos días decidió no postular como alcalde de Providencia. Quedaste con la palabra, Hernán Calderón, a propósito, además de Gabriel Ruiz Tagle, ¿lo me querías decir sobre este último punto? Mira, hay un punto en que el que participa directamente en el acuerdo colusorio con los ejecutivos de CMPC es el propio dueño de PISA en ese momento, que es lo que sale en la investigación. Entonces, claramente, si está participando el propietario de la empresa que está en la competencia, lo mínimo que pide es que se informe al presidente del otro directorio. Porque claramente aquí estamos hablando de el que tiene el control y tiene el poder absoluto de poder hacerlo y lo hace directamente. Entonces, yo no creo de que él no haya pedido que se le informe al presidente de su contraparte. ¿Y cómo es hacer el acuerdo solamente con los ejecutivos? Entonces, creo que eso es parte de lo que hay que investigar. Sí, efectivamente. A ver, siendo que en general, lo primero es que no sé si sabía o no sabía, porque eso, pero tratando de meterle un poco a cabeza y haciendo un contrapunto a lo que está planteando Hernán. Primero, cuando hay empresas de tamaño muy distinto, no es raro que el dueño de una empresa chica se entienda con un gerente de una empresa grande y que no llegue hasta el dueño porque los tamaños relativos pueden cambiar bastante. En este caso, parecería que Eleodoro Mate está bastante más arriba en su estructura. Segundo, si es que asumamos por un minuto que supiera, que yo le creo que no sabía, pero no hace ningún sentido que hasta a un año de que esta cuestión prescribiera, destapara una olla que, por lo que han contado, era muy difícil haberla pillado si no era con la delación de por medio. O sea, toda la prueba... Dice que él podría haberse aguantado hasta que el caso prescribiera. Yo creo que si él hubiera sabido... investigación. ¿Cómo? El caso de la investigación en Colombia, la investigación en Perú, le estaba dando las señales que en cualquier momento podía abrirse la investigación en Chile en base a los antecedentes de los otros países. Si en el fondo eso te da la señal inmediatamente. Ahora, o sea, cuando se produce el caso Pañales en Colombia, lo hace con el tercero que no está hoy día. O sea, lo hace con Kimberly, que es el que hizo el CMPC con Kimberly en Pañales en Colombia. Y está abierta la otra investigación en Perú. Claramente te está dando una señal, adelantémonos, mitiguemos el daño. Dame un segundo, Hernán, ahí, porque tú estás planteando una cosa que es clave. Un gesto y hagamos delación. Que es que esto podría haber prescrito el 2016. Claro. Es decir, se habría cumplido el periodo. Y por lo tanto, tú estás interpretando que el autodenunciarse es, ¿qué cosa? Un gesto de, ok, descubrí esto y voy a ir al tiro a contarlo. Pienso que sí. O sea, yo pienso que si es que alguien sabe de esto hace tiempo y le queda muy poco para que prescriba, se aguanta. A menos que lo van a pillar así de inmediato. Y a partir de lo que sale en el requerimiento, porque yo no sé más que lo que sale en el requerimiento, no da la impresión de que la Fiscalía hubiese sido capaz de encontrarlo si no hubiese sido con los antecedentes de la propia CMPC. Entonces, a mí me parece verosímil, pero no lo sé. Y en eso quisiera cortar ahí, porque en realidad esto es opinología pura, digamos. O sea, ninguno que estamos acá sabemos si sabía o no sabía. Es cierto, ahora, que es verdad que buena parte de los antecedentes que conocimos, vinimos a enterarnos además este fin de semana, fueron entregados por la propia empresa o por la propia CMPC.
no fueron descubrimientos de la Fiscalía de Mutuo Propio, sino que muchos de ellos fueron entregados por la empresa, lo de los computadores, lo de los correos, lo de los celulares de prepago, en fin. Ahora, la delación compensada ha abierto también otro debate sobre cuán efectiva es, pero hay quienes no les parece porque por el contrario evita que tengan que pagar una multa. Déjenme dejar planteada esa pregunta, si es efectiva, si sirve o si por el contrario puede ser más bien un incentivo que se está mal utilizando. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta conversamos sobre esto también, aquí en El Informante. Hoy, la colusión del papel confort. Estamos de regreso. Una de las cosas que tenemos claro es que las empresas se acogieron a la delación compensada en el caso de esta colusión del papel higiénico. Es decir, se busca compensaciones a cambio de delatar. Hay muchos, no pocos, muchos que consideran que esto es bien indignante. Sería bueno, sin embargo, que lo explicáramos un poco, Claudio. ¿Qué significa y qué representa? ¿Cuáles son las virtudes, además, de la delación compensada? De compensaciones a cambio de delatar. A ver, la virtud principal es tratar de generar incentivos al interior de un cartel para que se rompa, ¿no es cierto? O sea, que nosotros somos amigos, nos pusimos de acuerdo, pero una vez que está a la puerta de la delación compensada, una vez que nos separamos, somos los potenciales mejores enemigos, porque el que llega primero se lleva un premio y el que no pierde. Que es una forma de tratar de detectar carteles que son muy difíciles de detectar. Y ha sido una herramienta bien fundamental en la detección de carteles en el mundo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué incentivos uno pone para que alguien se delate? ¿No es cierto? Tú y yo llegamos a un acuerdo, subimos los precios, y la pregunta es, ¿por qué razón alguno de nosotros quisiera ir a la Fiscalía ahora y decir, oye, nosotros dos nos pusimos de acuerdo, subimos los precios? En Chile el incentivo es alto, pero es menor que en otros países. ¿Por qué? Porque el primero que llega queda exento de la multa. Y como vimos ahora, el segundo que llega tiene rebaja de 50% de la multa. Entonces, llegar segundo no es tan terrible versus llegar primero. Es malo, pero no es tan terrible. En Estados Unidos, tú llegas, en Estados Unidos se da solo al primero. Cuando la multa es baja, no está bueno, tiene un tremendo incentivo, pero para hacer el contraste, en Estados Unidos se da solo al primero. O sea, si tú llegas segundo, no ganaste nada. Y cuando llegas primero, el premio es mayor. Te quedas sin multa y sin cárcel. Entonces, el incentivo a ir y ser el primero es bien alto. Claro, lo que pasa es que, Juan Cristóbal, una de las críticas que se ha escuchado es, a ver, se coludieron durante 10 años. Durante 10 años ganaron, todavía no sabemos cuánto, eventualmente por controlar el mercado y por lo tanto eventualmente hacer la fijación de precios. Digo eventual porque eso todavía se tiene que determinar y no se ha determinado. Pero cuando ya están pillados y antes de que les caigan encima van y se autodelatan, se autodenuncian. Por lo tanto, se acogen a la delación compensada. Entonces el mecanismo podría ser también un incentivo perverso. Baja multa y además, ¿cuándo los van a pillar? Antes de que los pillen, van y se autodenuncian. Y por lo tanto, en el fondo, el mejor de los mundos. Sí, no, porque puede que... tú dijiste una cosa que yo no comparto, que es cuando ya están pillados. Cuando ya están pillados no hay delación compensada. O sea, la delación compensada funciona cuando tú le diste los antecedentes para que puedan presentar la demanda en contra tuya. Entonces, si es que tú no le estás aportando antecedentes nuevos a la Fiscalía Nacional Económica, no te van a dar el beneficio. Entonces, al final, el esquema funciona en que tú estás de alguna manera sacrificando justicia, por decirlo así, a cambio de desbaratar carteles. Efectivamente, se salva de la multa, no se salva de indemnizaciones de perjuicio. Que esa es otra cosa, claro. Pero se salva de la multa, pero a cambio de eso tú desbarataste un cartel que quizás de otra forma no lo habrías desbaratado. Ahora, ¿cómo funciona esta cuestión? Es una mezcla entre el incentivo de delatarse y, por otro lado, el riesgo que te pillen. Y por eso también es importante tener las facultades que llaman intrusivas, donde eventualmente te pueden estar pinchando teléfono, te pueden estar incautando, con lo cual el riesgo que te pillan es mayor y eso te hace más inestable el cartel. Tú decías, Hernán, que la multa era muy baja. Bueno, hoy día tenemos, la verdad, que multas demasiado bajas. Imagínate, 60 millones de dólares por el caso Pollo y el daño más de 1.000 millones de dólares. Entonces, la verdad que es ínfima en comparación. Por eso, el tema tiene que ser en directa relación con el daño, que es lo que se está planteando hoy día en el proyecto de ley. Sin embargo, nosotros tenemos una observación con el tema, somos partidarios del tema de la delación compensada, la compartimos, porque creemos de que es un mecanismo para desarmar los carteles. Es un buen mecanismo. Pero también tiene que considerarse el tema del daño, porque claramente alguien que se acoge a la delación se le va a eximir de la responsabilidad penal, se va a eximir de la multa, pero le va a quedar el tema del daño a los perjuicios. Entonces nosotros hemos sostenido de que para
que alguien se acoja a la delación compensada, debe presentar un plan de compensación a todos los afectados. Además de entregar los antecedentes de Además la de entregar los antecedentes, debe inmediatamente que mejor presentar ese plan. resuelva, porque después, una vez que ya tiene reconocido el daño, la colusión y que lo reconoce, en los tribunales es consecuencia de que va a llegar al tribunal y lo van a condenar. Y probablemente le va a salir más caro que si él mismo presenta el plan de compensación. Por lo tanto, también tiene un incentivo. Porque en el otro caso, en los tribunales se le pueden fijar indemnizaciones, puede ser mucho más oneroso. Vamos a ver cómo dame un segundo, vamos a ver cómo se compensa. Pero eso lo vamos a conversar en un segundo más, pero pongámosle cara también a quienes son los afectados producto de un episodio como este. Franco Ferreira estuvo conversando con gente, buscó un lugar específico y salió a ver cómo le impacta, cómo le afecta a las personas un episodio como el que conocimos la semana pasada. Grandes colusiones han azotado nuestro mercado, ninguna quizás tan transversal, porque cuando un trozo de papel higiénico puede perfectamente estar en la mano de un mate, como en la de un galás. Y este tipo para todos los días. Papel higiénico, servilleta. Servilleta, de repente la toalla no. Esto nos toca a todos. Buscamos un lugar X, allí en un Chile con claras necesidades. Veo que tienes máquinas tragamonedas. ¿Ganas más plata con las máquinas tragamonedas o vendiendo papel higiénico? No, vendiendo papel higiénico. Allí en el Chile alejado del mundanal barullo. Yo encuentro que está caro. Para hacer un pueblo aquí de gente humilde. ¿Planea cambiar de marca? Buscarlo más barato nomás, comprarlo más económico, diario. Ella es negociante. Ella vende su negocito y que ella se más o menos cacha los precios. La colusión del papel higiénico, ¿cómo lo ha afectado a ustedes? ¿O no lo ha afectado? ¿Cómo? No, es que yo compré harto antes de... Es que esto llevaba años. No tenía ni idea. Allí donde los que sí tienen idea reconocen molestia. Hay que elegir a las competencias. El confort, que era la marca que nosotros preferíamos, ya no. Ni las servilletas Elite, nada de eso. O sea, no. Pero allí donde se mezcla esa molestia con impotencia. ¿Qué marca compras tú? Elite, todavía no, los pañuelos desechables, todas esas cosas. Al mes uso 48 confort, como 16.000 pesos. Y ahora, sabiendo todo lo que se ha sabido, ¿piensas cambiar de marca? ¿Has cambiado de marca? No, no he cambiado de marca. Cuidado cuáles son las que están en la colección. O sea, no hay mucho que hacer. No, hay que seguir viviendo. Hacen el comentario de que cuánto nos están embarrando y qué sé yo, y al final lo llevan igual. Noble, confort. No tengo otra alternativa, no llega otra. Como 8.000 pesos, 9.000 pesos más o menos en confort mensual. 2.000 pesos a la semana, 3.000 pesos. La toalla nova, la servilleta, sí, pues si uno va sumando todas esas cosas que utiliza, no, es una sinvergüenzura. Fuimos allí donde alguno incita a rebelarse. Yo creo que la gente debería volver a la alternativa al video, a un castigo para estos tipos que se hacen ricos con los demás, que lo den las manos y listo. Pero donde la realidad dista mucho de una rebelión vía bidet. Hoy en día el mercado del bidet independiente, del WC, está enfocado a una casa un poco más grande, el segmento como un poco más alto, casas más grandes, opta por un baño así. ¿Tú tienes un bidet? Sí, efectivamente. ¿Y han hecho uso de él? Sí, no, y funciona muy bien. ¿Permite que uno no utilice papel higiénico? Sí, digamos, podría ser una alternativa de no usar papel higiénico. No son con la idea de estas casas así nomás, puro. Claro. Son chicas, pues. Sí. Sí, son chicas, no alcanza un bañito así. Esto es un WC y un bidet al mismo tiempo. El control sí sirve para la tapa de arriba y también sirve para la tapa de abajo. Puedes también controlar. Está tibiecita. Y a la vez tiene un secado final. ¿Y esto permite ir al baño sin necesidad de usar papel higiénico? Podrías eventualmente reemplazar el papel versus todas las etapas del lavado. Por precios que incluso sin colusión exceden la billetera de muchos. 4 veces el valor de un sanitario normal. Fuimos allí, al Chile sin muchas opciones. Estas casas, me imagino, no tienen bidet. No tienen bidet. A ese Chile con otros problemas que resolver. Este es el papel que usa. Que nosotros los dejan justo con el papel porque los perros los muerden para sacar los pedacitos. Coñoso. ¿Y él no sabe el gasto de plata que hay detrás? ¿Cómo qué? Pues es de él, pues. Y como es regalón, hay que dejarlo. Y se gasta esta plata. Se gasta harta plata, lo que nos dice una de las tantas personas entrevistadas, pero no sabemos exactamente cuánto de más se pudo haber pagado. Sin embargo, desde ya, una de las discusiones que tú planteas, Hernán, es que hay que buscar algún tipo de compensación. Una vez que tengamos más o menos claro cuánto fue el perjuicio durante estos 10 años para los consumidores, ¿de qué manera se puede generar la compensación? Pareciera que este es un trabajo muy complejo. Bueno, algunas experiencias ya hemos tenido
no muy exitosas, probablemente la que se aplicó a la compensación que hicieron en el caso farmacia, que fue bastante poco exitosa, porque además el acuerdo que hizo CERNAC con FASA era devolver 2.000 millones y devolvió 1.400. Y después tuvo que demandarlo para que hiciera la devolución de los 600 restantes. ¿Pero cómo se compensa? Y ahora, lo que nosotros, la experiencia internacional, Estados Unidos, la colusión de los taxis en Estados Unidos, lo que hizo fue rebaja de precio por un periodo determinado hasta compensar el total del daño. Perdona, Hernán, pero si se aplicara la rebaja de precio, lo que se termina haciendo es matar a cualquier otro que quiera participar del mercado, porque se terminaría consolidando que estos son los dos competidores que van a concentrar el mercado. Es un riesgo. Porque nadie le compraría a otro si fuera más caro. No te digo que no es un riesgo, es un riesgo. Pero, ¿cuál es el otro mecanismo? ¿Entregarle un bono? ¿Un cupón? No sé. Eso hay que ver de qué manera se puede hacer. Yo creo que la rebaja es, pero también hay que tener un cuidado con eso. Los competidores chicos, que si bien pueden sufrir por la rebaja del precio del que tiene la posición, los que tienen la posición dominante del mercado. Y que van a estar obligados además por un acuerdo a bajar los precios. Pero Juan Manuel, los chicos también tuvieron un beneficio, porque al final cuando el chico estaba produciendo, si el que tiene la posición dominante sube el precio, el chico sigue la tendencia. Y a lo mejor dejó un delta menor que el de la posición dominante para poder competir en el mercado. No se le puede responsabilizar por el acuerdo entre los dos. Claudio. Si no se puede responsabilizar. Hay casos que son más fáciles y más difíciles para poder devolver plata a los consumidores. Este más bien parece estar en la segunda categoría. Este está lejos en la segunda categoría. Pero un ejemplo intermedio, que es un muy buen ejemplo, yo creo, en Chile, en Estados Unidos, pero que puede servir para este caso en Chile. En Estados Unidos, Microsoft fue condenado por abuso de posición dominante y tuvo que devolver plata por cada licencia de Excel, Windows y Word. Para los consumidores que tenían la licencia, tú ibas con tu computador, era original, no estaba pirateado, te devolvían un cheque. Es el caso fácil, ¿no es cierto? Lejos. El cupón. Pero hay mucha gente que ya cambió el computador, lo botaste, no tienes la licencia, no sé qué. ¿Qué se hizo en ese caso? El juez en California dijo, la mayoría de los estudiantes, 92% en California, va a escuelas públicas y necesitan software. Entonces, toda la plata de Microsoft que no se recuperó, lo que sobró por la falta de licencia, va a los colegios públicos para compra de software. Pero, y esto es lo crucial, que tiene que ver con tu pregunta, eso es para comprar cualquier software, no necesariamente Microsoft. Ese es el punto crítico, porque si no, pasa lo que tú dices. Imagínate, Microsoft va a darle plata a las escuelas para que compre su propio software y con eso te garantiza, te garantiza el monopolio de por vida. Entonces uno quisiera hacer, pero uno quisiera hacer algo parecido acá en Chile, que tú vas al supermercado, compras papel, tissue, toalla nova, papel higiénico y recibes una rebaja que la financia CMPC, aunque lo que tú estés comprando no sea de CMPC. Sea de otra marca, por supuesto, ese es el camino. Yo me quedé pegado en un tema que planteó Hernán en la ronda anterior, que tiene que ver con la propuesta que está haciendo con AECU, que la delación compensada esté linkeada con una compensación a los consumidores. No sé si eso al final termina beneficiando o perjudicando a los consumidores, porque hoy día no hay discusión que los casos de delación compensada no impiden que uno pueda demandar los perjuicios, más allá de que puede ser difícil demandar perjuicios. Si uno le agrega el requisito que, además de delatarse, que puede ser un paso no tan fácil de dar, uno tiene que partir con un plan de compensaciones, puede que hayan menos delaciones de carteles, con lo cual al haber menos carteles delatados, haya menos posibilidades de demandar los perjuicios posteriores. Entonces, este balance entre tener más carteles detectados versus menos carteles con el... Tú hiciste delación, te acogiste a delación compensada, reconociste el hecho, no te quepa la menor duda que te va a llegar la demanda igual y te va a salir más onerosa todavía. Porque en el otro, quizás en un procedimiento civil,
no solamente vas a cobrar que te devuelvan con interés y reajuste, sino que vas a pedir indemnizaciones. Y si hubiera daño moral también te lo van a cobrar. Por lo tanto, creo que el mecanismo hay que estudiarlo claramente, porque también tiene que ver con la oportunidad. O sea, la persona dañada no puede esperar años, porque ese es el otro punto. El tipo se absolvió de la responsabilidad, se acogió a delación, le salió gratis finalmente, ganó plata y le salió gratis estar en un cartel, y al final, para poder perseguirlo, para que pague las indemnizaciones y los perjuicios que ocasionó, tengo que estar esperando años. Y esas personas no pueden estar esperando años, si ya se acogió al beneficio. Ahora, hay otra pregunta que hasta ahora no he hecho, pero que también es clave en esta discusión, porque una de las cosas que se ha dicho es, aquí hubo incentivo a través de bonos, dame un segundo, Hernán, hubo incentivo a través de bonos, de alcanzar metas, de cumplir ciertos objetivos, y que por lo tanto en esa lógica finalmente se terminó generando esta colusión. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando? ¿Y qué se está enseñando? ¿Y qué no se está enseñando además en las universidades para que finalmente los ejecutivos terminen teniendo comportamientos de esta naturaleza? Propongo la pausa, a la vuelta vamos a ver qué pasa en las universidades y cómo los estudiantes también de ingeniería comercial y otros están aprendiendo. Y qué no están aprendiendo sobre la ética al momento de hacer negocio. Volvemos de inmediato. Estamos de regreso, esto es El Informante y hablamos sobre el caso de colusión de las empresas del papel de higiene. ¿Qué pudo haber llevado a los ejecutivos a ponerse de acuerdo? ¿Cuáles fueron los incentivos para que finalmente tomaran una determinación como esa? ¿Qué hay en la formación de los profesionales que finalmente derivan en un comportamiento al margen de la ley? ¿Qué está pasando además en las universidades y cómo recogen esta experiencia? Fuimos a preguntar a las universidades cuando se está formando a quienes luego se van a convertir en esos ejecutivos. Esto fue lo que nos dijeron. No puede ser que tengamos ramos de planificación tributaria para ver cómo la empresa paga menos impuestos, pero no tengamos un ramo donde muestran que tienen que haber empresas con propósito. Por ejemplo, no tenemos clases de ética, que son cosas súper básicas, y al fin y al cabo cuando salen al mercado, como lo único que te piden es que rindáis cuentas, ¿no? Creo que las universidades tienen que velar porque sus alumnos aprendan de ética y no como una cosa como aparte, sino que en casos del día a día, en todos los ramos, en todo el día a día, en cada acto que hacen, un alumno de comercial debería tener ética en cada acto o cada cosa que dice. Y la facultad es responsable de inculcar esto en cada uno de sus alumnos. No podemos darnos el lujo de tener profesionales que no tengan una ética impecable. Y obviamente la ética no solo depende de lo que nosotros enseñamos aquí los 5 años que están acá, pero cuando nos corresponda queremos que por lo menos no disocien su formación profesional del contenido ético, sino que esté completamente integrado. Porque los más grandes de la empresa tienen beneficios y mejora utilidad, entonces de repente la gente no tiene como muy claro en fondo si es que vale la pena hacer las cosas bien o no, y se les va como un poco el tema de la ética que tienen de fondo. El hecho de que haya un egresado que hizo algo malo no significa que nosotros de algún modo seamos culpables. Nosotros eso no lo enseñamos. Por el contrario, nosotros enseñamos que una economía de mercado funciona si todo el mundo sigue reglas. La trampa es mala. La ganancia, si refleja las cosas bien hechas, es buena. Nosotros tenemos que hacer una autocrítica bien potente, porque sobre todo estamos en una universidad pública, que es la Universidad de Chile, y no puede ser que incluso estudiantes de acá sean parte después de los procesos de corrupción. Es una señal de que obviamente cuando las empresas solamente buscan esta maximización de utilidad, solamente crecer, usan todos los métodos posibles para alcanzarlo y pasando todas las barreras legales o ilegales que existen. Claudio Agustini, déjame preguntarte, desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista teórico, ¿los bonos y estos incentivos de cumplimiento de meta terminan siendo perjudiciales al final del día en casos como este? Pueden ser un incentivo grande, por supuesto. Pues si tú como ejecutivo tú dices, mira, tengo este sueldo fijo y tengo un variable. Y el variable es un bono que es 4 o 5 veces el fijo y no llego. O sea, si sigo haciendo lo que hago bajo las reglas, no llego. Es tentador. Es decir, mejor me pongo de acuerdo con mi competidor, ganamos los dos, a mí me aplauden porque las utilidades de la empresa subieron y además me llevo un bono para la casa. O sea, yo soy de alguna forma indirectamente beneficiario de la colusión. No solo se beneficia a la empresa para la que yo trabajo, sino que yo también personalmente. Sin duda que es un incentivo. ¿El problema es el instrumento o, sin embargo, es la persona más bien que no sabe cómo utilizarlo o que más bien es consciente de que lo está mal utilizando? Porque en el fondo uno dice, a ver, ¿por qué
vamos a pensar que todos los ejecutivos son... No, porque yo no lo... Por eso que, o sea, hay una decisión personal que tiene que ver no solo con la ética, que es un tema, sin duda, y en Chile tenemos esta cultura de la viveza del chileno, de la cual nos vanagloriamos en vez de avergonzarnos, y eso corre para todo, no solo para la colusión. Pero al mismo tiempo hay un tema de comportarse de acuerdo a la ley, más allá de tu ética. Y no quiero minimizar la ética, pero que tú hables de precios con tu competidor es y debiera ser ilegal, independiente que te guste, que estés de acuerdo o que estés en desacuerdo. Entonces ahí hay un tema de verdad que uno tiene que hacerse responsable de las decisiones que toma y podría tener la tentación del bono, pero eso no es una excusa para que yo diga, mira, como me pusieron el bono, entonces yo me veo obligado a hacer algo ilegal. Nadie te obliga a hacer algo ilegal. Además de esto, Juan Cristóbal, hay otra cosa que queda instalada aquí y es lo que podría uno considerar la sanción social. Digo la sanción social porque desde el punto de vista societario, hoy día las figuras, las caras visibles de estas dos empresas han quedado tremendamente cuestionadas. ¿Es una sanción suficiente? ¿Es una sanción que, sin embargo, se diluye con el paso del tiempo? ¿Tiene algún efecto práctico? A ver, yo creo que, aparte de las sanciones legales, aquí hemos visto que en este caso la sanción, más allá de lo legal, ha sido importante desde el punto de vista de un candidato a alcalde de Providencia que se bajó, una compañía que ha perdido su valor en bolsa de manera súper relevante. Acaban de mostrar ustedes que está suspendido en la SUFOF. O sea, yo creo que hay una serie de elementos que hacen que hay un costo que puede ser incluso mucho más grave que la multa o la propia indemnización de perjuicio. Yo creo que eso es bien relevante. Me puedo quedar pegado un minuto en una cuestión que dijiste tú respecto al bono. No vayamos a pensar, eso sí, que porque alguien por incentivo al bono hizo algo que estaba malo, la conclusión es que hay que eliminar los bonos, porque yo me imagino un vendedor con sueldo fijo. O la persona. Si tenía un vendedor con sueldo fijo, si ya me dicen tenéis que vender, pero voy a ganar lo mismo si vendí o no vendí, aquí me quedo esperando. Entonces, el bono es un incentivo que en general es relevante. De repente puede haber gente que haga trampa, sí, pero no saquemos el sofá de Donoto porque hay un beso arriba del sofá. Por último, Hernán. Estoy de acuerdo. Mira, yo comparto de que hay problemas de temas de ética, hay problemas de estos incentivos que al final se transforman en incentivos perversos. Pero también yo entiendo de que muchos de estos ejecutivos están presionados por el directorio, los propios dueños que tienen un espíritu más rentista y que buscan mejores resultados y presionan a sus ejecutivos, los incentivan para poder tener mejores resultados económicos. Entonces, también tenemos que mirar cuál es la ética de quién está dirigiendo la cabeza de esa empresa, quiénes son los empresarios, los dueños de la empresa, que lo que quieren es el resultado. Y al final, el ejecutivo se ve presionado porque quiere mostrarle el resultado al dueño, pues, a su patrón, a los accionistas. Y eso es parte de lo que también hay que analizarlo. Parte del debate que se instaló desde la semana pasada y que va a seguir dando muchísimo que hablar. Les quiero agradecer a los tres que hayan estado sentados esta noche conversando con nosotros, poniendo en perspectiva lo que representa esta colusión del papel higiénico. Con la música de los Rolling Stones, que ya se confirma, van a presentarse en Chile el 3 de febrero. Estamos llegando al final. Las notas fueron generadas por nuestro equipo: Andrea Vial, Rodrigo Cid, Margot Anacona, Javier Belli. Estuvieron trabajando ahí también en las notas Cristian Rojas y Andrea Alarcón, además de Sebastián Araya. Todos ellos produjeron este material que va a estar disponible dentro de muy poco en nuestro 24horas.cl. Gracias a ustedes, gracias al público por haber estado aquí. Próximo jueves, después de 24 Horas Central. Buenas noches.